tratar de finalizar lo que hemos estado dando anteriormente. Hemos estado hablando acerca de la última bestia y hicimos un salto porque estábamos en tiempo de Pascua y creí que tenía que ministrar acerca de eso. Así que en este día vamos a dar secuencia a lo que estábamos haciendo anteriormente y queremos que ustedes puedan también conmigo concluir hablando acerca de esta temática profética en estos tiempos proféticos que nosotros nos encontramos viviendo actualmente. Estamos preparando esto para dos plataformas, para Facebook en vivo y para YouTube. También estará en mi canal, posiblemente partido en una, dos o tres partes, no sé cómo lo voy a hacer. Y estábamos hablando acerca del último imperio. Y cuando nosotros hablamos acerca de profecía, estamos hablando acerca de un tema súper controversial. Es un tema en el que se rompen relaciones sociales, pastores dejan de hablarse, pastores cortan a otros pastores y nunca más los vuelven a invitar a ministrar por el hecho de que tienen una interpretación totalmente diferente a la que ellos tienen. Pero no importa. Si esas cosas se dan, pues se van a dar por causa no de la espiritualidad alta que las personas tienen, sino de la falta de espiritualidad que las personas tienen. El Señor no nos llamó a nosotros a estar totalmente de acuerdo en todo. El Señor nos llamó a vivir una vida de santidad, y la santidad implica respeto hacia las demás personas. Así que principalmente los asuntos de santidad se enfocan en carácter, cuestiones de carácter. Aquí atrás yo tengo un mapa y quizás por la reflexión usted no logra ver el cuadro amarillo pequeño que está aquí centrando a lo que es Europa para señalar lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, que no fue un imperio que cubrió todo el mundo, sino una pequeña parte, y estoy haciendo simplemente un resumen de lo que estuvimos anteriormente diciendo acerca de esto. Y ese fue el área de control del Imperio Romano, no fue todo el mundo. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver. Estábamos hablando y decíamos, tomando en cuenta el principio interpretativo, que una bestia es un reino, un gobierno, entonces le dijo el ángel en el Daniel capítulo 7:23, me dijo, la cuarta bestia corresponde a un cuarto reino, es decir, a un cuarto gobierno, que aparecerá en la tierra diferente de todos los otros, devorará toda la tierra y pisoteará y la pulverizará. Ahora la pregunta es, ¿cómo Roma pisoteó o pulverizó todo el planeta? Es Europa, la parte norte de África, como se los presenté aquí, todo el planeta, toda la tierra. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos en este día. Muy bien. Pues no lo es. Y aquí tenemos el cuadro comparativo de lo que Roma abarcó, un pequeño cuadro en relación a todo lo que es América, todo este gran continente, y lo que es Asia, África y Oceanía. Entonces hubieron partes que el gobierno romano no tocó, y es ahí donde nosotros empezamos a hacer nuestro análisis para saber si de verdad el imperio romano es ese cuarto imperio o es el imperio que domina toda la tierra. Bueno, vamos a seguir. Perdón, se me cae un librito. Vamos a recoger. Y aquí tenemos también algunas cosas importantes que tocar acerca de lo que es el último imperio. Estábamos hablando también acerca de este último imperio y presentábamos un mapa con todo lleno de puntos por todo el planeta que representa a lo que son las bases militares de un solo país
tanto en las islas del Pacífico como en Australia, en África, no se diga en Europa, en el Medio Oriente, incluyendo China y Mongolia, y en lo que es América Latina, las Antillas, en todo el mundo, en fin. Y estas son las bases de un solo país. Una vez yo miré a un periodista que le preguntaba a otro presidente, ¿usted considera que los Estados Unidos es un imperio? Y el presidente le dijo, efectivamente. Me parece que la percepción que tuve respecto a ese periodista que estaba haciendo la entrevista es que él estaba en contra de considerar que el país de los Estados Unidos sea un imperio. Pero vamos a ver lo que nos dice un doctor, vamos a ver, hay un doctor en ciencias políticas, creo que lo dejé aquí en este otro libro. Aquí está. Este doctor se llama John Mason y es doctor en ciencias políticas. Él dijo, Estados Unidos no se consideran a sí mismo como un imperio, pero efectivamente si analizamos el mundo hoy en día, vamos a ver que tiene un alcance imperial que no se compara con ningún otro poder en el planeta. Los Estados Unidos tienen aproximadamente entre 850 y 1000 bases e instalaciones militares alrededor de 160 países en todo el mundo. No lo digo yo, lo dice el doctor John Mason, doctor en ciencias políticas, y yo estoy de acuerdo con lo que el doctor John Mason está declarando y declaró a los medios. Yo tomé la copia, lo adherí al libro que escribí, porque creo que es un punto muy importante. Fuera de todo eso, pienso que la bestia, que es un imperio, existe desde antes que tú y yo existiéramos. Uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana evangélica actual es que dice el anticristo no ha venido, pero el anticristo, la bestia sistema, ya está aquí desde antes que nosotros hubiéramos nacido. Es más, el nacimiento del país de los Estados Unidos, que es un país que fue importado desde Europa hasta América, se hizo en el siglo XVII, en 1776, se da la independencia de este gran país que en menos de 300 años se ha levantado como la primera potencia global. Hasta el día de hoy, a pesar de los ataques y que otras naciones también han tratado de levantarse como imperios para doblegar a este país. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho es que este imperio es un imperio compuesto, no es un imperio simple. En Daniel, en el capítulo 2, te habla de la parte de la estatua de Daniel. Un imperio compuesto, formado por hierro y barro cocido, una representatividad, quizás metafórica, si usted quiere tomarlo así. Y es más que simplemente la unidad de los países europeos. Porque hay personas que se van directamente a lo que son los países europeos. Y ellos dicen, Europa es el imperio del anticristo. Europa es el último imperio. En parte tienen razón porque Europa es parte del todo, pero no es el todo. Y es ahí donde yo difiero de la interpretación de muchos escatólogos que son europeos. Yo llamo escatólogos europeos. Yo también fui europeo, pero cambié mi posición a partir del año de 1998 para acá. He venido teniendo una metamorfosis que se ha venido dando lentamente por diversos factores, por factores de estudio, y he llegado a conclusiones diferentes a las que ellos tienen. Ahora, si la cuarta bestia es Roma, entonces Roma es una bestia histórica. Surge del mar. Según Isaías 17:12, el mar representa muchas naciones y Apocalipsis 17:15. Las muchas aguas están relacionadas con áreas densamente pobladas. Europa en el tiempo de los Césares tenía una población aproximada de 120 millones de habitantes, que es una población bastante considerable, tomando en cuenta que eso fue hace 2000 años. Pero si unificamos las dos bestias de Apocalipsis 13, y si usted abre su Biblia en Apocalipsis 13 en este momento, y analiza conmigo, del versículo 1 hasta el versículo
hasta el versículo 7 habla de la primera bestia. Después hace un entremés para predicar y exhortar a los santos, y después en el versículo, del versículo 11 al 18 aparece la segunda bestia, y eso es la parte que nosotros vamos a analizar en este momento. Entonces, si unificamos las dos bestias de Apocalipsis 13, la de 7 cabezas y 10 cuernos, con la bestia de la tierra que tiene 2 cuernos, como el engranaje de la cuarta bestia, la interpretación toma entonces un poco de más cuerpo. Si la bestia de la tierra, que es la que está en Apocalipsis 13, que empieza con este primer versículo que sería el 11, y que dice: y vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es el Vaticano. Entonces tenemos que reconocer que el Vaticano surge de Europa, es decir, del mar. Y el mar representa un área altamente poblada. Y en presencia del Imperio Romano histórico, que ejerce el poder del imperio en toda la tierra, tendríamos que asumir también que el Vaticano marcará al mundo entero con la marca del imperio. Y hay quienes creen que el Vaticano tomará el control sobre todo el mundo y que el Papa será el presidente de todo el planeta. Ahora, la pregunta que yo hago ahora es: ¿está el Vaticano en un continente despoblado? Pregunta. Repito, ¿está el Vaticano en un continente despoblado? No, esa es la respuesta. Europa está en el mar de donde se levantan las 4 bestias. Pero la interpretación tradicional nos ha enseñado a todos nosotros que sí es el Vaticano. Pero analicemos ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. La bestia de la tierra. La otra bestia, dice aquí atrás de mí, en el PowerPoint que tengo. La tierra es lo contrario del mar, lo opuesto. Si el mar representa a áreas densamente pobladas, la tierra representa a áreas despobladas, comparativamente, claro. Es decir, el nuevo continente, América, diga conmigo, América es un continente, no es un país. El nuevo continente América es considerado el nuevo mundo conquistado por las antiguas potencias europeas. Tengo aquí un mapa que representa lo mismo, los puntos de las bases militares de un solo país en nuestro tiempo. Y la pregunta es cómo surge, y nosotros hemos visto esto, la Unión Europea, y yo le llamo la bestia base, que podría ser el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al 7, que es la bestia histórica, la bestia base, y que la pregunta que dice aquí abajo es: ¿restaurada por quién? ¿Quién restaura esa bestia? Esa es la pregunta. Y aquí tengo información que dice: el plan consistía en inyectar 13.3 mil millones de dólares a 16 países de Europa Occidental. Los orígenes de este plan se encuentran en las redes de formación política instituidas por el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en 1939. Las actas de los encuentros secretos entre el Departamento de Estado y el Consejo de Relaciones Exteriores, que empezaron en 1939, detallan explícitamente el papel de Estados Unidos como fuerza invasora y una sustitución al Imperio Británico, que los británicos estuvieron de acuerdo porque ellos pasaron la estafeta voluntariamente. Y sigue diciendo: la integración de Europa Occidental empezó en 1948, motivada precisamente por el Plan Marshall. Estados Unidos había ofrecido al Plan Marshall con una condición de que la recuperación europea se llevase a cabo bajo un esquema de colaboración. Mira, nosotros estamos hablando de 1930, 1940, estamos hablando de fechas que muchísimos de nosotros no habíamos nacido. Sin embargo, la plataforma estaba siendo puesta, la plataforma del último imperio estaba siendo puesta, y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Cuando tú andabas jugando con carritos, cuando jugabas a las bolitas de cristal, cuando jugabas al trompo o al escondido en la calle, la bestia estaba trabajando, estaba poniendo sus bases, su plataforma para el tiempo del fin. Y este es el tiempo del fin. Y miren lo que dice aquí: oculto por el general Marshall y la gente del Consejo de Relaciones Exteriores, estaba el hecho de que la SECA, que es una organización europea, era el primer paso concreto hacia la unificación política, la primera piedra en la construcción de un imperio, el imperio del gobierno único mundial. ¿Cómo iban a empezar? Impulsando ahora
a los aliados, fortaleciendo el área que sería el área de los aliados, Europa. Entonces, en el 2000, Ambrose Evans Pritchard, en el Telegraph de London, dijo: la inteligencia de los Estados Unidos, Alan Dulles, la CIA al servicio de los Rockefeller y el general Walter B. Smith de la CIA, ambos miembros influyentes del Consejo de Relaciones Exteriores, dirigieron una campaña durante la década de 1950 y 60, ahí sí, yo estaba naciendo, para crear el ambiente propicio para la futura Unión Europea. Entonces, se habla de la Unión Europea como el bloque sobre el cual el diablo se va a parar para controlar el mundo. Y yo hago la pregunta: ¿quiénes establecieron la Unión Europea? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos, señores. Con un propósito: que sean los aliados de este último imperio. Que sean los hombros que sostienen la cabeza principal. Ahorita mismo nosotros estamos en un momento difícil. El gobierno de Estados Unidos está atravesando un momento difícil, pero no solo Estados Unidos. El COVID-19, que es el SARS-2, se culpa a una nación, a la nación oriental, de haberlo lanzado, y están saliendo las noticias de que hay pruebas de que lo lanzaron y que sabían lo que estaba pasando, y que salió de los laboratorios de la ciudad de Wuhan, y ahí el primer contagiado sale del laboratorio a contagiar a más personas en la ciudad de Wuhan. Sucesivamente se contagian 5,000 personas y el gobierno permite la salida de 5,000 personas por todo el mundo para regar la plaga. La plaga está regada y está afectando ahora a la cabeza número 1 del último sistema. Yo les he dicho, sí es cierto, han existido 7 grandes imperios mundiales, y usted los conoce ya por la historia: Asiria, Babilonia, Egipto, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma y el último imperio. Entonces son 7 grandes imperios que van a existir a lo largo de toda la historia política de la humanidad. Pero aquí hay varios bemoles que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hago un salto para Apocalipsis capítulo 17 y te habla de una mujer vestida de púrpura y de escarlata, que nosotros asumimos como consenso general que se trata del Vaticano, por la forma y los colores en que se viste. Y esta mujer cabalga sobre una bestia que tiene 7 cabezas, y más adelante se dice que la bestia son 7 montes, no 7 colinas. Voy a hablar de eso un poquito más adelante, específicamente para decirle que no son sobre 7 colinas, sino sobre 7 montes. Y le voy a explicar lo que significan montes. Y esos 7 montes son 7 potencias, 7 naciones poderosas. No voy a decir 7 imperios, pero sí 7 naciones, 7 gobiernos. Y hay personas que dicen: cuando hablamos de las 7 cabezas tenemos que hablar de los 7 imperios globales. No, es que la mujer no se ha sentado sobre los 7 imperios globales. Porque esta mujer surge a partir de ¿cuándo? A partir del Imperio Romano. El Vaticano se sienta entonces sobre los últimos 7 montes. ¿Y quiénes son esos últimos 7 montes o 7 gobiernos? Yo le llamo a ese grupo el G7, la profecía aplicada a nuestros días. ¿Qué otro grupo representa un potencial económico y militar más fuerte que el grupo de los 7? Y vamos a hablar acerca del grupo de los 7 más adelante también, porque en esta enseñanza lo que estamos tratando es de tender la plataforma de información para que usted vea los tiempos proféticos que nos está tocando vivir. Esto de la plaga ahorita del COVID no es simplemente algo que surgió porque, bueno, no sabemos ni de dónde salió. Esto salió porque es una plaga que está anunciando que estamos en los tiempos del fin. Ya le he dicho anteriormente, desde cuándo están pasando cosas raras en la tierra, desde cuándo han empezado los terremotos a incrementarse, desde cuándo han empezado a morir las especies por toneladas, si lo tomamos como peso en carne, por millones de toneladas. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace cuántos años han empezado a surgir virus raros, desde los 80. Primero fue el SIDA, que decían que venía de los monos y que salió en el África y estaba atacando a la población africana. Es más, dicen que en la población africana
Hay un porcentaje altísimo de personas que son portadores del virus de VIH, que están prácticamente amenazados a morir en determinado tiempo. Pero quizás la muerte de los afectados de SIDA no se ha dado a la velocidad que se calculaba. Después surgió el ébola, que era un virus que te mataba rápidamente. Después salió la bacteria carnívora y han salido una serie de pestes que a mí me parece que están en prueba para que cuando llegue el momento dado en que las pestes se van a soltar masivamente, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, tienen que morir aproximadamente 2.000 millones de personas o más, de acuerdo a la cantidad poblacional que nosotros tenemos el día de hoy. Pero volvámonos a donde estábamos. Vamos a las dos bestias. Y estábamos hablando, yo tengo aquí algunos datos que yo los quiero compartir porque estamos hablando, si hablamos de los 7 montes, por ejemplo, si usted lee su Biblia en Miqueas capítulo 4, versículo 1, o en Ezequiel capítulo 28, capítulo 28, versículo 14 y versículo 18, y en Daniel capítulo 2, versículo 35, se menciona la palabra monte, pero la palabra monte está relacionado con gobiernos. En el caso de Miqueas y en el caso de Ezequiel, te está hablando del reino de Israel, y en el caso de Daniel capítulo 2, versículo 35, te está hablando del reino de Dios que cubre toda la tierra con la venida del Mesías, Yeshua de Nazaret, que pronto destruirá todo el engranaje político de la imagen. Nosotros lo estamos esperando. Y estamos viviendo en tiempos donde las señales son palpables. Así que aquí Dios llama monte a los reinos. Entonces, ¿sobre quién se asienta la ramera? Sobre 7 reinos, sobre 7 gobiernos. ¿Quiénes son esos 7 gobiernos? Los países más poderosos de la tierra en el mundo democrático, es decir, el sistema capitalista, la estructura central del sistema actual que nosotros vivimos, que cubre toda la tierra. No hay punto del planeta donde este sistema no esté funcionando. Piense en eso. Roma no lo hizo. Ahora aquí dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. ¿Quién fue la piedra? La piedra que desecharon los edificadores, Yeshua de Nazaret, no cortada con mano de hombre, vino volando desde el espacio exterior, se presentó aquí en la tierra, desbarató todos los imperios y estableció el reino del Padre, que será establecido y visible aquí en la tierra y se verá en breve. Ahora, paso a compartir con ustedes algo importante con respecto a la bestia que sale a la bestia que sale de la tierra, que muchas personas dicen, y nosotros hemos dicho también y hemos enseñado anteriormente, que es el Vaticano, pero surgen otras opciones que deben de ser tomadas en cuenta. Mira bien, una bestia que subió de la tierra, que hablaba como dragón y que parecía cordero, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, de la bestia base. ¿De dónde viene la bestia base? De la democracia de Roma, que estableció Roma, la república. ¿Sobre qué base? Sobre la base filosófica de Grecia, de Platón, que escribió el libro de la República, pero no fueron los griegos los que establecieron la república, sino que fueron los romanos, y a partir de la república se establece lo que nosotros conocemos el día de hoy como el sistema democrático. Vivimos en el tiempo de las democracias, en el tiempo del capitalismo.